Bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más al hoy día martes de oración, en las cuales vamos a estar compartiendo acerca de Bartimeo. Como les decía anteriormente, esta predicación, este mensaje, lo he escuchado de varios pastores, inclusive en la iglesia, pero no he tenido la oportunidad de poder compartir. Es la primera vez que voy a compartir del ciego Bartimeo. Y el título lo he puesto de la siguiente manera: Bartimeo, uno que creyó sin ver. Bartimeo, un hombre que creyó sin ver. Hay una famosa frase que dice, ver para creer. Creo que todos lo hemos escuchado, esa frase. Se ha usado muchas veces. Esa frase, bueno, va desde tiempos antiguos, desde que Tomás, el discípulo de Jesús, y muchos tomaron como frase, aunque Tomás no dijo de esta manera, no dijo ver para creer, ¿ya? Pero sí muchos lo utilizan. Tomás dijo, si yo metiera mis manos en sus costados y viera también sus manos también. Pero Jesús dijo algo, Jesús le dijo algo a Tomás y le dijo en Juan capítulo 20, 29, Jesús le va a decir de la siguiente manera. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy vamos a aprender entonces de la historia del ciego Bartimeo. Es una historia muy popular. Muchos predicadores han compartido esta hermosa enseñanza, esta hermosa palabra, pero quizás algunos no lo hayan escuchado. Y hoy quiero que tú puedas compartir junto conmigo esta hermosa palabra y podamos nosotros aprender y también ponerlo en práctica lo que la palabra de Dios nos va a enseñar hoy. Así que vamos al Evangelio de Marcos. Al Evangelio de Marcos. Esta historia se va a encontrar en Marcos, se va a encontrar también en Lucas, se va a encontrar en Mateo, pero hoy vamos a tomar a Marcos, y Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos a leerlo versículo por versículo, pero vamos a meditar qué es lo que Dios nos habla por medio de su palabra, qué es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Y vamos a sacar una enseñanza muy bonita para ti, para mí, de lo que Dios va a hablarnos y va a enseñarnos por medio de la historia del ciego Bartimeo. El texto empieza de la siguiente manera, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Miren, acá la historia empieza con que Jesús ya estaba saliendo de Jericó, ¿ya? Eso quiere decir que él tomó un tiempo para visitar Jericó y una gran multitud dice que le seguía. Jericó en esos tiempos se consideraba como una de las ciudades importantes también como de paso. Es una de las ciudades antiguas. Esta ciudad está localizada en el punto central y también importante para transitar. Jesús transitó muchas veces por Jericó. Y podemos decir que en este lugar, Jericó, sucede un milagro muy hermoso, un milagro que es simbólico, que también representa para nosotros el caminar o la peregrinación que muchos vamos a hacer hacia Jerusalén, porque era de camino, Jericó era de camino para ir a Jerusalén, ir al templo. Así nosotros también nos encontramos también nosotros
ahora yendo a esa ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Y ese camino lo utilizaban, ¿ya? Lo utilizaban para ir, ¿ya? Para ir al templo, a Jerusalén. Dice aquí el versículo que el ciego Bartimeo estaba sentado junto al camino y estaba, ¿qué cosa? Mendigando. Miren, junto al camino. Eso nos hace a nosotros también a pensar y meditar, ¿ya? Que él no podía seguir, ¿no?, a la multitud por cuanto no veía, ¿ya? No tenía dónde ir, él en sí estaba sentado ahí, no tenía un propósito, no tenía una dirección, no tenía dónde ir y estaba sentado junto al camino. Nosotros somos como Bartimeo, o éramos como Bartimeo, sentado junto al camino, hasta que nosotros escuchamos a Jesús y encontramos ese camino que nos lleva hacia Jerusalén, ese camino que nos lleva al cielo. Por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, miren que ahora nosotros, ¿ya?, nosotros podemos decir, Señor, ahora te seguimos a ti. Tenemos un propósito. El ciego Bartimeo en esos tiempos, una persona ciega, eh, en esos tiempos era considerado como una persona menos que lo demás. Se consideraba una persona pecadora, se le marginaba por la sociedad. Lamentablemente hasta el día de hoy también sucede lo mismo. Bartimeo no solo era ciego, era también un mendigo. En otras palabras, era un indigente que no tenía un hogar a lo mejor donde ir, no tenía un trabajo, no tenía forma de vivir, más dependía de la limosna de las personas. Ese era Bartimeo. Y creo que muchos también nos vemos reflejado también en la vida de Bartimeo, porque también nosotros estábamos junto al camino, sin dirección, mendigos muchas veces, indiferente ante la sociedad, pero gracias a Dios escuchamos a Jesús. Escuchamos a Jesús y podemos nosotros recibirlo en nuestro corazón. Mire que el texto continúa, el versículo 47 de Marcos 10:47. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, Bartimeo escuchó que era Jesús. Él a lo mejor no lo conocía, ¿ya?, porque no lo podía ver. Seguro escuchó entre la multitud, ¿ya?, y preguntaba qué estaba pasando, y le dijeron, Jesús es el que está pasando. Miren, él al instante comenzó a gritar. Bartimeo empezó a decir, Jesús, hijo de David. No se avergonzó Bartimeo. Él tenía una necesidad, un deseo. Y él quería que Jesús pudiera cumplir. Jesús estaba saliendo, como dice el versículo anterior, saliendo de Jericó. Y quizás Bartimeo pensaba que era su última oportunidad, que había esperado tanto tiempo y no lo iba a dejar pasar. Ahora vemos algo más. Él empezó a gritar, a dar voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, ¿qué notamos de acá? Bartimeo al decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, esto demuestra que Bartimeo tenía fe y lo llamó con el título Hijo de David.
Ese título demostraba que Jesús era Dios, era el Mesías esperado, era el ungido. No solo Bartimeo quería una sanidad, él entendió y en su corazón sabía que Jesús era el Mesías. Muchos de nosotros podemos decir, podemos conocer y muchas personas pueden conocer de Jesús. Pero otra cosa es saber que Él es el Hijo de Dios y que hay fe, porque Bartimeo tenía mucha fe, porque al decirle, Hijo de David, ten misericordia de mí, Él estaba diciendo, vuelvo a decir, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido esperado. Así como nosotros cuando tenemos alguna necesidad, hoy que en estos tiempos difíciles que estamos pasando, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Así como Bartimeo, dar voces, orar, clamar, pero sabiendo de que Jesús es el Cristo. Eso se llama fe, de que lo que le pidamos a nuestro Padre, Él va a escuchar y Él siempre está con nosotros. Miren, el versículo 48 sigue hablando y dice, y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, en medio de la multitud había uno que gritaba. ¿Quién era? Bartimeo. Y todos le reprendían, le decían, cállate, cállate. ¿Cuántas veces las personas a tu alrededor te quieren limitar, te quieren callar, te quieren apaciguar tu fe de lo que tú has creído? ¿Cuántas veces escuchamos personas alrededor que te dicen, cállate? Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Bartimeo? Dice que él clamaba aún mucho más. Y le decía, ten misericordia, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ante unas respuestas negativas, ante las personas que puedan decir, mira, ¿sabes qué? Ya todo está perdido. Esas voces que escuchamos, hasta el mismo Satanás que dice, no puedes. La voz que tú tienes que decir es clamar, es orar con fe, como lo hizo Bartimeo. Una vez más le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabe que Dios es misericordioso. Jesús es amplio en misericordia. Él sabe lo que está pasando, sabe tu sufrimiento, sabe lo que has perdido, sabe la necesidad que tienes. Y a pesar de las personas que puedan decirte, mire, ya ves, ese era tu Dios, sin embargo, mira, no te escuchó, ¿qué pasó? Pero no, Dios siempre tiene un propósito. Yo sé que cuando más puedan levantarse voces en el camino, más tu fe tiene que ser acrecentada. Miren, el versículo 49 de Marcos 10:49 sigue diciendo, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Miren, a Bartimeo, en vez de callar, él gritó más fuerte. Era un grito de desesperación, un grito de socorro. Pensaba que era su última oportunidad también porque era una multitud, ¿ya? Y era para ser sanado. Y su llanto, su clamor, su oración, Jesús lo escuchó. Y Jesús se detuvo. Jesús siempre va a escuchar nuestro lloro, nuestro clamor. Está atento siempre. Y mira, Jesús, ¿qué hizo? Mandó a que llamaran al ciego. Las personas que también ahí le dijeron, también cállate, dijeron, mira, ahora
el maestro te llama. Sus mismos discípulos de Jesús fueron y le animaron. Le dijeron, ten ánimo, ten confianza, levántate, levántate. ¿Sabe qué? Bartimeo tenía la atención del mismo Dios. Cuando tú y yo le clamamos a nuestro Dios, cuando tú y yo reconocemos que Él es el Hijo de David, Él es el Mesías, la atención de Dios, sus oídos están escuchándote. Es por eso que no solamente es conocer a Jesús, es saber quién es Él también. En el versículo que continúa, el versículo 50, dice de la siguiente manera, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Qué hermoso, mira, qué hermoso. Lo que hizo Bartimeo, ¿ya? Lo hizo de una forma muy espontánea, ¿ya? Se emocionó al escuchar que Jesús le llamaba. Entonces, ¿qué hizo? Arrojó su capa, en otra traducción dice su manto, ¿ya? A veces eso del manto o la capa, muchas veces lo podemos pasar desapercibido, pero el manto o la capa de Bartimeo, ese manto para un ciego, lo usaba para que él se sentara en la calle, también para dormir, lo usaba para protegerse del sol, ¿ya? Muchas veces cuando estaba soleado, cuando llovía también, lo usaba para protegerse del frío, su capa, su manto, también para pedir limosna. En otras palabras, vemos que este Bartimeo era un mendigo y mucho más ciego. El manto era su todo de Bartimeo, su protección, su hogar, su apoyo. El hecho que Bartimeo arrojara su manto, soltara su manto, es una acción simbólica que Bartimeo le dejó dicho a Jesús y a la multitud que él confiaba en él, que él esperaba en Jesús, que Jesús iba a ser su apoyo, que Jesús iba a ser su protección, que Jesús iba a ser su todo. El soltar el manto significa fe completa en Jesús, despojarse de todo lo que uno tiene y todo lo que uno es para apoyarse en Jesús, en nuestro Dios. Ahí dice, se levantó y vino a Jesús. En otra traducción dice, y saltó de emoción. Ya no era un marginado, él tenía valor. Era alguien importante que Jesús lo llama. Y así para todos nosotros, mis hermanos, somos importantes para nuestro Dios. Él siempre ha buscado fe. Y Bartimeo tuvo fe en Jesús. No solamente, hermanos, fue por lo que él había escuchado de Jesús, sino había creído que era el Mesías, el Hijo de David. En el versículo 51, vamos a seguir leyendo para avanzar. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Miren, Jesús le pregunta y le dice, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Bartimeo no le pidió dinero, no le pidió una casa, no le pidió un manto nuevo. Miren lo que él le pidió, que recobre la vista. Y ya él tenía una convicción clara. ¿Sabe por qué? Porque le dice maestro. En otras palabras, rabí. Y solamente alguien que quiere ser discípulo de alguien que quiere seguirlo, le puede decir maestro. Y acá está simbolizando también
de que no solamente es el Mesías, sino también es su maestro. Es una relación personal que quiere tener Bartimeo con Jesús. Por eso le dice, maestro, que yo recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miren lo que le dice a Jesús. Jesús le dice, recibiste la sanidad, puedes irte. Pero ¿sabe lo que hace Bartimeo? Dice Bartimeo, le sigue a Jesús. Y le sigue en el camino. Acuérdense que cuando leímos al principio, él estaba sentado junto al camino. Pero ahora que conoció a Jesús, ¿qué decide? Seguirlo. Por eso muchos de nosotros que hemos aceptado a Jesús y hemos recibido algún beneficio, algún milagro, alguna sanidad, no solamente le agradecemos a nuestro Dios, sino también le seguimos y le servimos. Jesús reconoció la fe en Bartimeo y lo sana, pero la sanación de Bartimeo no empezó solamente exteriormente, también interiormente. La sanación siempre empieza de adentro, ¿ya?, hacia afuera. Se manifiesta exteriormente. Bartimeo fue sanado, sí, de la vista, pero fue sanado también en su corazón. Y le siguió por el camino. Él estaba sentado, como digo, junto al camino, pero encontró el propósito en su vida y le siguió a Jesús. Seguir a Jesús nos hace ser sus discípulos, no solamente después de la salvación que hemos obtenido o de la sanidad. Bartimeo se hizo, ¿qué cosa? Un discípulo. ¿Qué podemos aprender de la historia de Bartimeo para terminar? La historia de Bartimeo es probablemente la historia tuya o mía también. Bartimeo se encontraba al lado del camino, estaba sin propósito, sin dirección. Bartimeo estaba olvidado, marginado y considerado menos que los demás por ser ciego y mendigo. Quizás había escuchado de un tal Jesús, que era el Mesías, el ungido, pero no lo podía ver. Pero alguien te compartió, alguien le habló a Bartimeo que Jesús estaba pasando cerca. Y la curiosidad de conocer a Jesús, de lo que Él nos ofrece y de lo que sigue ofreciendo, llega al punto de llamarlo, de clamarle. Y sabe que Jesús escucha el clamor, el grito de Bartimeo. Y así nos escuchó a nosotros también. Jesús está buscando a hombres y mujeres con fe. Él es el camino. Él te está llamando. Él te espera y quiere que lo sigas. Sé que el camino no va a ser fácil. El que seas cristiano ahora no es que todo sea color de rosa, pero sí sabe que Dios te va a ayudar. A lo mejor muchas personas te van a desalentar, te van a decir, ya ves, para eso sirves, para eso sigues. Pero sabes que Jesús te invita a que lo llames, a que lo busques, a que sea el centro de tu corazón. A lo mejor tu obstáculo es el manto que tú quieres, te tienes y no quieres dejar todo aquello que consideras como seguridad. ¿Sabes qué? Estamos llamados a soltar ese manto, a dejar toda esa protección que puedas tener
y tener la protección de tu Dios. Bartimeo es un ejemplo para seguir, es un ejemplo de fe, reconocer que Jesús es Dios y que tienes que confiar en Él. Esa es la grandeza de nuestro Dios, que nos pide, ¿sabe qué? Que podamos soltar las cosas que nosotros parece que dependamos de esas cosas. Y Él nos quiere dar seguridad, nos quiere dar su manto de protección, el manto de amor, de fe, de seguridad. ¿Sabe qué? Jesús te está mirando hoy amorosamente. Te está llamando y te dice la pregunta, así como lo dijo a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? No permitas que nada ni nada te detenga a llegar a su presencia. Solo Él te puede sanar, solo Él te puede liberar. Te invito hoy a que puedas también recibir a Jesús como tu Señor y Salvador también. Si hasta ahora tú no le has entregado tu vida, sabe que Dios tiene misericordia. A lo mejor tú lo has escuchado nada más de oída, pero nunca has tenido esa fe, así como Bartimeo, diciéndolo, tú eres el Cristo, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de David, y ten misericordia de mí. Si gustas, puedes hacer esta oración conmigo para recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Amado Padre, en esta hora te doy gracias y reconozco que mi vida sin ti no vale nada. He sido un mendigo, he sido alguien que estaba junto al camino, pero ahora quiero estar en ese camino que va hacia Jerusalén, hacia la nueva Jerusalén. Entra en mi corazón, entra en mi vida, llena ese vacío que está en mi corazón. Hoy quiero ver con mis ojos espirituales, te quiero ver a ti. Gracias, gracias Jesús por perdonarme y por recibirme como tu hijo. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido. Eres un hijo de Dios y estamos camino todos hacia el cielo, hacia la nueva Jerusalén. Dios te bendiga. Bendiciones.